El destino de Latinoamérica en la Gran Tribulación. 5 profecías que apuntan al presente. Detente un momento. Antes de seguir scrolleando, antes de pasar al siguiente video, necesito que me des 30 segundos. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un cuento. No es especulación barata. Es una serie de coincidencias tan precisas, tan inquietantes, que cuando termines de verlo vas a querer llamar a alguien para contárselo. Y lo más extraño de todo es que tú, y en este momento exacto, estás exactamente donde necesitas estar para escucharlo. ¿Casualidad? Puede ser, o puede que no. Hablemos de algo que casi nadie se atreve a decir directamente. Latinoamérica, ese continente vasto, contradictorio, profundamente espiritual, aparece en textos, visiones y tradiciones proféticas de una manera que no puede ignorarse. No en los márgenes, no como referencia secundaria, sino en el centro de lo que muchos estudiosos y teólogos e investigadores de distintas tradiciones llaman la Gran Tribulación. Ese período de crisis global, de quiebre de estructuras, de transformación radical que, según estas fuentes, precede a un cambio de era. Ahora bien, antes de continuar, quiero ser claro contigo. Este video no pretende decirte qué creer, no es un sermón, no es propaganda de ningún tipo, es una exploración honesta de 5 líneas proféticas, algunas antiguas, y algunas sorprendentemente recientes, que convergen sobre esta región del mundo con una coherencia que, como mínimo, merece reflexión. Y si en algún momento sientes que algo de lo que escuchas resuena con algo que tú has vivido, con alguna señal que has notado pero no has sabido nombrar, no lo dejes pasar, porque a veces las respuestas llegan justo cuando estamos listos para recibirlas. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Este canal existe para explorar esas preguntas que no caben en los noticieros. Si algo de lo que encuentras aquí te hace pensar, considera suscribirte. La comunidad que se ha formado alrededor de estas conversaciones es, en sí misma, algo especial. Comencemos con algo que tiene más de 2500 años. El profeta Daniel, en uno de los textos más debatidos de la tradición judeocristiana, describe en su capítulo 11 una serie de conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. Durante siglos, los intérpretes aplicaron esa visión al contexto helenístico, y a Roma, a los imperios medievales. Pero hay una corriente de análisis bíblico, no marginal, sino sostenida por teólogos serios, que propone una lectura diferente para los tiempos finales. En esa lectura, la tierra del sur no es Egipto, es el hemisferio sur, y particularmente una región que en tiempos de Daniel simplemente no existía como concepto geopolítico, América del Sur. ¿Es eso posible? ¿Puede un texto antiguo apuntar a una geografía que su autor no conocía? Aquí es donde te pido que te quedes conmigo, porque la respuesta no es simple. Los defensores de esta interpretación señalan algo fascinante. Daniel describe a la Tierra del Sur no como un poder militar dominante, sino como una región de abundancia, de recursos naturales extraordinarios, de pueblos espirituales que en los tiempos finales se convierten en objeto de codicia por parte de poderes externos. Una región que será presionada, disputada, o intentada conquistar por medios económicos antes que militares. Ahora piensa, en los últimos 20 años, ¿qué ha ocurrido en Latinoamérica en términos de presión externa sobre sus recursos naturales? El litio en el cono sur, el agua en los acuíferos guaraníes, el petróleo venezolano, la Amazonía como pulmón planetario en disputa. No te digo que Daniel estaba hablando de esto. Te digo que la coincidencia es lo suficientemente perturbadora como para no descartarla de inmediato. Y eso no es lo más inquietante. En 1988, una monja dominicana de origen humilde en la República Dominicana comenzó a reportar visiones que sus superiores, al principio, no sabían cómo clasificar.
Su nombre era Helena de Jesús Cruz, y aunque su proceso de beatificación ha tenido avances y pausas dentro de la Iglesia Católica, sus testimonios escritos circulan entre comunidades religiosas de toda Latinoamérica desde hace décadas. Y lo que llama la atención no es el hecho de que una persona religiosa tenga visiones. Eso tiene precedentes abundantes en casi todas las tradiciones. Lo que llama la atención es la especificidad geográfica y temporal de sus descripciones. En sus textos, Helena de Jesús habla de un período de grandes pruebas, que comenzaría con señales en el cielo, y continuaría con una crisis moral de las instituciones, incluyendo instituciones religiosas, y alcanzaría su punto más crítico en el hemisferio occidental. Habla de naciones que perderían su rumbo, de líderes que prometían salvación y traían confusión, y de que sería precisamente en los países de habla hispana donde se conservaría una llama que el mundo necesitará. Una llama, no un ejército, no una potencia económica, una llama. ¿Qué significa eso para ti? ¿O qué naciste o vives en esta parte del mundo? ¿Qué significa haber crecido en una cultura donde la fe, aunque imperfecta, aunque mezclada con tantas cosas, nunca terminó de apagarse? Porque esa es una de las características más llamativas de Latinoamérica que los sociólogos de la religión documentan consistentemente. En una era de secularización acelerada en Europa y Norteamérica, esta región mantiene niveles de espiritualidad activa que no tienen equivalente en el mundo occidental. ¿Por qué? ¿Hola es simplemente cultura? ¿O hay algo más? Ahora entramos en territorio diferente, porque esta profecía no viene de una tradición abrahámica, viene de mucho antes. La cosmología azteca describe la existencia de 5 eras cósmicas, llamadas soles. Cada sol termina con una destrucción y un renacimiento. Los aztecas creían vivir en el quinto sol, Nahui Ollin, el sol del movimiento, y sus textos sagrados describían que este sol terminaría con terremotos, con movimientos de tierra y con convulsiones que sacudirían los cimientos del mundo conocido. Lo que pocos saben, porque no se enseña en los libros de historia convencionales, es que los textos mexicas no describían el fin del quinto sol como un apocalipsis en el sentido de destrucción total. Lo describían como una transición, un umbral, y en algunos de esos textos la transición estaba marcada por señales específicas. El surgimiento de conflictos entre grandes poderes que antes parecían inamovibles, y la confusión de las lenguas y los mensajes, lo que algunos intérpretes contemporáneos han relacionado metafóricamente con la era de la desinformación. Y una renovación que comenzaría precisamente desde el centro del continente. No desde Europa, no desde el norte, desde el centro. Hay algo en esa imagen que detiene el aliento, porque el centro del mundo para los aztecas no era un punto en un mapa cualquiera, era el lugar donde las fuerzas del cosmos se equilibraban, y ellos lo ubicaban aquí, en este continente. ¿Eso significa que todo lo que pronosticaban era literal? No necesariamente. Las tradiciones indígenas trabajan con un lenguaje simbólico extraordinariamente rico que no siempre admite traducción directa. Pero hay algo en ese lenguaje que sigue hablando, que sigue resonando, y que a muchos, cuando lo escuchan por primera vez, les produce una sensación extraña. La sensación de haber recordado algo que no sabían que sabían. Quizás tú estás sintiendo algo parecido ahora mismo. Y aquí es donde todo cambia, porque hemos estado hablando de profecías, de visiones, de cosmologías, pero tenemos que hacer una pausa y preguntarnos algo fundamental. ¿Qué entendemos por gran tribulación? En la tradición cristiana el término proviene principalmente del libro del Apocalipsis y de las palabras del propio Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. La descripción clásica habla de un período de sufrimiento sin precedentes históricos, de crisis globales simultáneas, o de colapso de sistemas que parecían eternos. Pero hay algo que los lectores casuales de esos textos frecuentemente pierden. En casi todas las tradiciones que describen ese período,
cristiana, judía, islámica e incluso en paralelos dentro de tradiciones orientales e indígenas, ese tiempo no se describe únicamente como castigo, se describe como purificación, como el momento en que lo que no es verdadero no puede seguir sosteniéndose. Las mentiras que sostenían imperios, o las ilusiones que mantenían a la gente adormecida, los sistemas que prometían seguridad a cambio de renuncia. Todo eso, según estas tradiciones, llega a un punto donde ya no puede seguir igual. Y en ese contexto, el papel de Latinoamérica no sería el de víctima pasiva. Sería algo más complejo, más interesante, y para quienes vivimos aquí más personalmente significativo. Cuéntame en los comentarios, ¿sientes que vivimos un tiempo de quiebre? ¿Notas en tu propia vida, en tu familia y en tu comunidad algo que está cambiando de maneras que no tienen precedente? Me gustaría saber qué estás observando. El 13 de octubre de 1917, en un campo de Portugal, decenas de miles de personas presenciaron lo que los testigos describieron como un fenómeno solar sin explicación racional. Ese evento, conocido como el Milagro del Sol de Fátima, marcó el cierre de las apariciones que 3 niños decían haber recibido durante meses. Los mensajes de Fátima son ampliamente conocidos en el mundo católico, pero hay aspectos menos divulgados que, en este contexto, adquieren una dimensión particular. En uno de los mensajes se hace referencia a naciones que atravesarían tiempos de gran oscuridad, pero que, si se mantenían fieles a ciertos principios espirituales, serían preservadas durante el período de mayor turbulencia global. El texto no especifica qué naciones, pero los investigadores mariológicos, es decir, y los estudiosos de estas apariciones, han notado una correlación llamativa. Las naciones que históricamente han mantenido mayor devoción mariana activa, no solo como tradición cultural, sino como práctica espiritual viva, se concentran desproporcionadamente en un área geográfica, Latinoamérica. México con la Virgen de Guadalupe, Brasil con Aparecida, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia. Podrías argumentar que eso es simplemente herencia colonial, y en parte lo es, pero hay algo en la persistencia de esa devoción que sobrevivió dictaduras, pobreza, desplazamiento, modernización forzada que va más allá de la inercia cultural. La fe que sobrevive a la adversidad no es la misma que la fe heredada sin cuestionamiento. La primera tiene raíces, la segunda simplemente ramas, y las raíces son las que sostienen cuando viene el viento. El 27 de enero de 1979, en la ciudad de Puebla, México, y durante la conferencia del CELAM, la reunión de los obispos latinoamericanos, el recién elegido Papa Juan Pablo II pronunció palabras que en ese momento sonaron como discurso pastoral, pero que, con el paso de las décadas, algunos han comenzado a leer de otra manera. Dijo, entre otras cosas, que Latinoamérica tenía una vocación que no se reducía a sus propios pueblos, que esta región guardaba algo que el mundo necesitaría en un momento de oscuridad, y que la forma en que Latinoamérica respondiera a su propio sufrimiento interno determinaría, en parte, el rumbo espiritual de la humanidad. No dijo cuándo, no describió mecanismos, pero la dirección del mensaje era clara. Este continente no es periferia. Es, en cierto sentido, que él no terminó de explicar, un centro espiritual en un mundo que está perdiendo su centro. Ahora, 46 años después de esas palabras, ¿te parece que el mundo tiene más o menos centro espiritual que entonces? ¿Y qué ha pasado con Latinoamérica en ese mismo período? ¿Ha encontrado su vocación? ¿La ha traicionado? ¿Está en proceso de descubrirla? No hay respuesta única, pero la pregunta vale la pena hacerla. Dale like si en algún punto de este video sentiste que algo de lo que escuchaste tocó algo real en ti. Es una manera simple de decir, esto importa. 5 fuentes, 5 tradiciones,
Hay 5 momentos históricos separados por siglos y en algunos casos por milenios. Daniel, el profeta hebreo del siglo VI a.C. Helena de Jesús Cruz, la monja dominicana del siglo XX. Los textos mexicas del Quinto Sol, anteriores a la conquista. Los mensajes de Fátima, de 1917. Juan Pablo II en Puebla, 1979. ¿Qué tienen en común? Primero, ninguno describe a Latinoamérica como víctima pasiva de los eventos finales. En todos los casos hay una agencia, un rol activo, una responsabilidad. Y segundo, en todos los casos, lo que se destaca de esta región no es su poder económico ni militar. Es algo más difícil de cuantificar. Una capacidad de preservar algo esencial en medio del caos. Tercero, en todos los casos hay una condición. No es un destino automático. Es una posibilidad que depende de decisiones, de elecciones, de si los pueblos de esta región reconocen o no lo que llevan dentro. Y eso, naturalmente, lleva a la pregunta más personal de todo este video. ¿Y tú que estás viendo esto ahora? Que llevas quizás décadas cargando preguntas que no siempre tienen espacio en la vida cotidiana. Que has visto cambios en el mundo que a veces te dejan sin palabras. Que has sentido, en algún momento, que hay algo más en todo esto. Que las cosas no ocurren completamente al azar. ¿Qué harías si las profecías tuvieran razón? No en un sentido de pánico, no en el sentido de correr a refugiarte en algún lugar, sino en el sentido más simple y más profundo. Si hubiera algo que este continente, y tú como parte de él, estuvieran llamados a ser o a hacer en este período de la historia, ¿lo reconocerías? ¿Estarías dispuesto a reconocerlo? Esa no es una pregunta retórica. Es la pregunta real que subyace a todo lo que hemos explorado hoy. Porque lo que une a todas las tradiciones proféticas, sin importar su origen, es esto. El destino no es algo que simplemente te sucede. Es algo que se activa cuando decides estar despierto. Y estar despierto empieza por preguntas exactamente como las que has estado haciéndote mientras veías este video. Hay algo más que necesito decirte antes de terminar. Algo que las 5 profecías mencionan de distintas maneras, pero que raramente se incluye en los resúmenes populares de estas tradiciones. Todas ellas advierten sobre una trampa. La trampa de confundir señales con certezas. La trampa de creer que porque uno pertenece a un pueblo o a una región que aparece en textos proféticos, automáticamente está del lado correcto de la historia. Daniel lo dice con claridad al final de su libro. Muchos se purificarán, se blanquearán y serán refinados, pero los impíos actuarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Helena de Jesús Cruz advertía que las mayores confusiones vendrían de personas que usarían el lenguaje espiritual para fines que no lo son. Y los textos mexicas, en su descripción de la transición del Quinto Sol, no prometían que todos los habitantes del continente sobrevivirían la transición en el mismo estado. Hablaban de quienes se aferraban a lo viejo que ya no podía sostenerse, y de quienes estaban dispuestos a transformarse. Y la pertenencia geográfica no es garantía. La cultura heredada no es suficiente. Lo que estas tradiciones parecen señalar en su convergencia es algo más interno, más difícil y más real. Pero hay una dimensión de todo esto que todavía no hemos explorado, y es quizás la más perturbadora de todas, porque si estas profecías apuntan a Latinoamérica con tanta precisión, si tantas tradiciones independientes convergen sobre este mismo territorio, sobre esta misma gente, y sobre este mismo momento histórico, entonces surge una pregunta que no puede evitarse. ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene este momento específico, esta década, estos años que estamos viviendo, que lo diferencia de cualquier otro período de la historia reciente? Y la respuesta, cuando la examinas con honestidad, es incómoda.
porque vivimos en el primer momento de la historia humana en que varias condiciones que las tradiciones proféticas describían como señales finales se cumplen simultáneamente. No una, o no dos, varias al mismo tiempo. El conocimiento que se multiplica más rápido de lo que el ser humano puede procesar. Las guerras y rumores de guerras en múltiples regiones del planeta de forma simultánea. Las señales en el Sol, en la Luna, en las estrellas, que algunos interpretan literalmente y otros como metáfora de crisis en los sistemas que regulan la vida humana, desde el clima hasta las finanzas. La concentración de riqueza en pocas manos como nunca antes en la historia documentada. Y la sensación, compartida por personas de culturas y creencias completamente distintas, de que algo fundamental está a punto de cambiar. Esa sensación no es nueva. Cada generación ha tenido su propia versión del fin. Pero hay algo cualitativamente diferente en lo que estamos viviendo ahora, y no hace falta ser religioso para percibirlo. Los científicos lo llaman punto de inflexión. Los economistas lo llaman colapso sistémico inminente. Los filósofos lo llaman crisis de sentido civilizacional. Y los profetas, desde hace siglos, lo llamaron de otra manera. Lo llamaron la hora. Ahora bien, ¿qué hace Latinoamérica en esa hora? ¿Qué haces tú en esa hora? Esto es lo que ninguno de los análisis políticos, económicos o geopolíticos sobre esta región termina de responder. Porque todos esos análisis miran hacia afuera. Miran los índices, los tratados, los conflictos, las elecciones. Pero las tradiciones que hemos explorado hoy miran hacia adentro. Y lo que ven adentro de esta región, debajo de toda la corrupción, debajo de toda la violencia, debajo de toda la pobreza y la desigualdad que son reales y no pueden minimizarse, es algo que los analistas racionales no saben cómo medir. Una capacidad de resistencia que no es simplemente cultural. Una manera de procesar el sufrimiento que produce sabiduría en lugar de cinismo. Una conexión con lo sagrado que persiste incluso cuando las instituciones que debían custodiarla han fallado. Piénsalo así. Europa tiene catedrales vacías. Norteamérica tiene megaiglesias que se parecen más a estadios que a templos. Y Latinoamérica tiene a una abuela que se arrodilla cada mañana antes de salir a trabajar, que prende una vela antes de que lleguen los nietos, que guarda en su memoria oraciones que sus bisabuelos le enseñaron en un idioma que a veces ya nadie habla. Eso no es folclore. Eso es continuidad espiritual. Y la continuidad espiritual en tiempos de quiebre vale más de lo que ningún banco puede calcular. Pero hay algo que necesito decirte con la misma honestidad con que te he dicho todo lo demás. Porque sería irresponsable de mi parte dejarte con una imagen completamente luminosa de esta región sin reconocer la otra cara. Latinoamérica también carga heridas profundas, heridas que no han sanado. La violencia que se normaliza en ciertos territorios hasta el punto en que las nuevas generaciones la creen inevitable. O en la corrupción institucional que ha traicionado a pueblos enteros que pusieron su esperanza en líderes que prometían transformación. La desigualdad que persiste como una cicatriz estructural que ningún discurso ha podido cerrar. La migración forzada de millones de personas que han tenido que abandonar su tierra no por elección, sino por desesperación. Estas no son estadísticas abstractas, son vidas. Son familias. Son historias de personas que merecían algo diferente y que en muchos casos no lo recibieron. Y cualquier visión profética de Latinoamérica que ignore ese dolor no es honesta. No puede serlo. Porque las tradiciones que hemos explorado hoy no describían a esta región como perfecta. La describían como probada. Como un metal que pasa por el fuego, no porque alguien quiera destruirlo, sino porque es el único proceso que revela su verdadera calidad. Y el fuego, para Latinoamérica, no ha sido metafórico, ha sido literal. Siglos de conquista, colonización, explotación, dictaduras, intervenciones externas. Y sin embargo, algo sobrevivió, algo en la gente,
en la tierra, en la memoria colectiva, resistió lo que debería haberlo destruido. ¿No es eso en sí mismo una señal de algo? Hay un último elemento que quiero traer a esta conversación. Algo que en general se omite cuando se habla de profecías porque incomoda a los que prefieren las certezas fáciles. Y todas las grandes tradiciones proféticas, sin excepción, insisten en que las profecías no son decretos inamovibles. Son advertencias, son invitaciones, son mapas que muestran hacia dónde lleva un camino si no se toman decisiones diferentes. El profeta Jonás anunció la destrucción de Nínive en 40 días. Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque sus habitantes cambiaron, porque tomaron en serio la advertencia. Eso no significa que toda profecía sea evitable, pero sí significa que el factor humano, el factor de la decisión consciente, el factor de lo que cada persona hace con lo que sabe, nunca está ausente de la ecuación. Y eso te incluye a ti, no de manera abstracta, de manera completamente concreta. Lo que tú decides hacer con lo que estás sintiendo ahora mismo, mientras terminas de escuchar esto, forma parte de algo más grande de lo que cualquiera de nosotros puede ver completamente desde donde estamos parados. Eso no es misticismo barato. Y es simplemente la comprensión de que la historia no la hacen solo los grandes líderes ni los grandes eventos. La hacen también las decisiones cotidianas de personas ordinarias que en ciertos momentos deciden estar despiertas en lugar de seguir dormidas. Hemos recorrido 25 siglos de historia. Hemos cruzado tradiciones que normalmente no se hablan entre sí. Hemos encontrado en esa convergencia algo que quizás ya sentías, pero no habías podido articular. Hoy Latinoamérica ocupa un lugar en el imaginario profético de la humanidad que no es accidental y que no se reduce a su historia colonial, ni a sus recursos naturales, ni a sus crisis políticas. Hay algo más, algo que las propias personas que viven aquí a veces no ven porque están demasiado cerca. Y si estás viendo este video desde ese continente, o si llevas esa herencia en tu sangre, aunque vivas en otra parte del mundo, entonces esta pregunta es para ti. ¿Qué es lo que tú, específicamente tú, estás haciendo con lo que llevas dentro? No te pido una respuesta pública. Te pido que te la hagas en silencio esta noche, antes de dormir. Pero si quieres compartirla aquí abajo, si quieres contarme qué resonó, qué te generó dudas, qué desacuerdos tienes con lo que exploramos hoy, la sección de comentarios está abierta para eso. Para el diálogo real, para las preguntas que no tienen respuesta fácil, porque eso es lo que más necesitamos ahora mismo, no más certezas prefabricadas, y sino más personas dispuestas a hacerse las preguntas difíciles. Comparte este video con alguien que conozcas que también esté haciendo esas preguntas. A veces la conversación correcta llega en el momento correcto. Y yo estaré aquí, en el próximo video, siguiendo el hilo de todo esto, porque esta historia no termina aquí. Apenas está comenzando.